Distinguen ni siquiera la diferencia entre lo que es espiritual y lo que es el espiritismo. Hoy en el día todos tienen la boca llena de la palabra espiritualidad. Por un lado es muy bueno de ver, porque la gente por lo menos admite, la gente por lo menos es consciente de la necesidad de alguna alternativa para el concepto material de la vida. La verdadera alternativa, y siempre existen también alternativas ilusorias o alternativas falsas que de hecho no son alternativas. Así, de la misma manera, hablando de la espiritualidad como una alternativa al concepto material, materialista, burdo de la vida, tenemos que ver qué es lo que entendemos cuando hablamos de la espiritualidad. Qué es lo que entendemos también va a afectar y va a determinar qué es lo que hacemos con esto, qué significa esto en términos muy prácticos. No distinguen ni siquiera la diferencia entre lo que es espiritual y lo que es el espiritismo. Todos confunden pensando material, y materialismo es algo burdo, tangible, visible, tocable. Y lo que no es visible, lo que no es tocable, significa del dominio astral. La gente muchas veces lo considera espiritual. Ahora, esta espiritualidad, cuando uno llega en contacto con las enseñanzas sobre alma, sobre Dios, y cuando uno empieza a preguntarse cómo desempeñar actividades espirituales, entonces toda esta entrada, por decirlo así, a la espiritualidad se desarrolla a través de varios pasos. Significa, el primer paso es de que uno empieza a recibir la información. Después de que uno escucha, uno empieza a considerar esas cosas. Uno empieza a reflexionar, uno empieza a ver, ¿no?, cómo aplica esto en la vida de uno. Uno empieza a cuestionar, ¿no?, sus ideas previas, sus hábitos previos, etc., ¿no? Y después esto llega al tercer paso, que es conocido como sadhana das. Y sadhana das, ¿no?, se puede traducir también como disciplina espiritual. Disciplina significa en donde uno ya empieza a disciplinarse en términos, ¿no?, qué es lo que hace y cómo se dirige y cómo se relaciona con este mundo, y al mismo tiempo también qué es lo que hace y cómo se dirige hacia el mundo, hacia la esfera espiritual. Significa control de las actividades materiales, ¿no?, y desarrollo paralelo al mismo tiempo de actividades espirituales, prácticas espirituales, ¿no?